De la página que se consultó, vinieron diferentes puntos que se realizaron de acuerdo a lo que fue la pandemia. Sin embargo, de estos puntos, elegí algunos donde se formaron los usuarios. Por ejemplo, realizaron actividades de videolectura que eran grabadas o publicadas como streaming por parte de los usuarios y contenían textos literarios. Yo creo que esto es parte de la formación de usuarios, ya que los usuarios tenían accesibilidad a esta información, dado que en la pandemia muchos centros de información se cerraron y tuvieron que expandirse a lo que era la era tecnológica. El apoyo a la educación en línea fue otro de los puntos. Recordemos que al ser cerrados estos centros de información, se tuvo que saltar el paso a realizar educaciones, realizar ciertas actividades que conectaban a las personas sin tener un contacto físico. También otra actividad fue la creación de las bibliotecas virtuales en el rango escolar. Esto significa que iban enfocadas en instituciones específicas. Recordemos que esto significa que tiene en su acervo libros de las áreas de estudio que tienen. De igual manera, se realizaron una convocatoria de manifestación artística por parte de los usuarios. Yo creo que esto es bueno, ya que de esta manera alentaba a los usuarios a participar y que sea otro proceso en el cual ya no era aburrido para ellos. El otro punto es publicación y difusión de cuentos literarios para niños. Tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de usuarios y este tipo de usuarios va a tener diferentes necesidades. Con los niños nos encontramos con una generación que se va creando y que necesita que tengan cierto interés, que sea una publicación y una difusión interesante para ellos, para que sea atrapado a la lectura y no sea aburrido, a pesar de que a los adultos y a los jóvenes también se les tiene que hacer lúdico las actividades. Para los niños es otro enfoque diferente. Otras actividades que se presentaron para la formación de usuarios es la comunicación que se tiene con los lectores. Sin embargo, al estar en la época de la pandemia, esto atravesó para ser por medio de redes sociales. De esta forma, iba formando al estudio y a los usuarios para que se encaminara a la búsqueda específica de ellos. Otra actividad fue la asistencia a docentes, que de igual manera se hizo por la plataforma virtual, sin embargo, en el área educativa. Y recordemos que también la formación de usuarios nos debe de dar una retroalimentación para saber si vamos bien encaminados, si es el usuario adecuado o cómo se puede modificar. Y por medio de esto se hizo por otra actividad que es sugerencias literarias e informativas. Esto significa que los propios usuarios hacían sugerencias
de cuáles literaturas necesitaban o querían que se subiera o escuchar. Otra actividad fue la respuesta a consultas, pero esta vez es de estudiantes, por medio de Vmail y por redes sociales. También se encontró charlas online, que eran comentarios sobre la promoción de la lectura. De esta forma, vas formando a los usuarios, no solamente para que a ellos les interese cierta actividad que va a haber como área de promoción, sino también pueden aprovecharse para explicar cómo se podría usar ciertas herramientas. Otro que va acompañado de la mano de este punto es el asesoramiento virtual y tecnológico, pero esta vez con adultos mayores. Recordemos que no son las mismas necesidades de un niño, de un adolescente, de un adulto o de un adulto mayor, y asimismo se van ramificando en estudiantes, ya sea de primaria, de secundaria, de universidad, etcétera. Nos encontramos con que los adultos mayores son personas que apenas van teniendo ese contacto con la tecnología. Por eso también se debe de tener cierta precaución y atención en la forma de explicarles cómo se deben de usar. Otro punto fue la difusión de contenidos virtuales para estudiantes y docentes. Y de la mano va la creación y la curaduría de audiocuentos y cuentos cortos en videos. Esto ya que se realiza para que los usuarios digieran con mayor facilidad los acervos o el material que se les imparta. Grabación de cuentos para ser subidos a las plataformas virtuales de aprendizaje. Como sabemos, en la época del COVID se realizó un salto para las tecnologías. Sin embargo, al iniciar este salto, muchos alumnos tuvieron un desgaste mayor. Por esto, se empezó a hacer más lúdico lo que era la grabación de cuentos, la grabación de algunos ejercicios, entre otros. Se realizó una campaña de marketing por redes sociales. Todo esto para hacerse de conocer a los usuarios que tuvieran acceso a alguna red social. Otra actividad fue que a los adultos mayores que llegaban a solicitarlo, se les llevaba libros a su domicilio, teniendo estas precauciones en esa época. Sin embargo, creo que es algo importante que se puede seguir haciendo, ya que estos usuarios de la tercera edad no tienen una habilidad motriz suficiente para movilizarse constantemente y se puede facilitar por esa actividad. Otro punto fue el material digitalizado, enfocado a la formación y una actualización
para el docente. También hubo una habilitación del uso de las bibliotecas online para docentes y alumnos, ya que esto era nuevo para ellos o para algunos y se podía dar esa habilitación y que fuera algo más fluido para ambos lados. Con esto yo quiero concluir que algunas de estas actividades, si no decir todas, se puede seguir implementando para que los alumnos, los estudiantes, los usuarios en general, sean partícipes de estas actividades de lectura y de formación que no dejan de estar por parte de ellos. También las actividades que se realizaron para las personas de la tercera edad, que son usuarios que siguen acudiendo a los centros de información para enriquecer su conocimiento, para distraerse o para otras actividades. Se debe de ser consciente de cada una de estas etapas del usuario para poder ayudarlos y seguir formándolos para que ellos sigan asistiendo a las unidades de información sin ser algo tedioso.